Vive en medio del campo junto a sus caballos, sus perros, Ángel, gallinas y varios gansos mansos. Llega, como será su costumbre, en góndola Patricia Portos a El Laberinto. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí disfrutando de las repercusiones que tuvo nuestro programa, nuestro primer programa el sábado pasado. El Laberinto se escuchó bastante, porque además creo que hemos sacado un producto más que digno, y además, sobre todo, chocho con los columnistas que se han destacado realmente. Se han destacado porque cada uno en su tema ha sido divertido, rápido, realmente muy entretenido el programa, muy completo. ¿Y usted cómo lo sintió? Yo sentí que había un muy buen laburo detrás, que se habían preocupado muchísimo de ofrecer el mejor producto para los miramarenses. Es decir, que me siento muy honrada de que los miramarenses hayan reconocido esto. El trabajo de ustedes es impresionante. Bueno, no nos tiramos más flores. Yo quiero que hoy hablemos un poquito, si bien paulatinamente vamos a ir yendo a la médula que habíamos acordado en un principio de sus columnas, Patricia, que es la política regional, ¿sí? Y cuando decimos regional nos referimos a la región de Sudamérica. Por ahora quiero que hablemos un poco más de actualidad y me vienen a la mente dos cosas que me tienen muy inquietos, creo que nos tienen inquietos a todos y que al mismo tiempo tienen valores diferentes. O sea, tienen conexiones, muchas conexiones, pero a su vez tienen valores diferentes. Y por ahí da más para preocuparse una que la otra, que es más profunda. Las cortinas de humo que se están viviendo en este país, respecto de este país y por ahí la región también, eso lo podrás decir. Entonces, referente a todo, siento que estamos rodeados de temas para hablar que nos tapan otros, que son los importantes. Exactamente, siento que estamos viviendo una época, desde ciertos mentideros de la política de la derecha se dice que estamos viviendo un fin de ciclo, con lo cual yo coincido ampliamente, solo que no coincido con cuál es el ciclo que llega a su fin. Yo creo que el ciclo que llega a su fin es el ciclo de la política mentirosa y marullera de la derecha, que ya no tiene otras armas más que deslegitimar a la democracia porque no son capaces de conseguir los consensos necesarios para hacer gobierno. Entonces asistimos, como vos decís, a las cortinas de humo del fraude, de la corrupción gubernamental, pequeñeces que están muy realmente ha pasado en estos años en el país. Es notable además cómo el trabajo que hacen los medios hegemónicos ha socavado la opinión pública, ¿no? O sea, sigue presa de ese discurso. Sí, más que un acomodamiento, o un referís a leer los medios de comunicación como si los medios de comunicación tuvieran la verdad revelada. Como dice el periodista gallego, se me escapó el nombre, un periodista gallego, Ramonet, informan para ocultar la información. Es decir, llenan las primeras planas de informaciones falsas, tergiversadas, manipuladas, para ocultar la verdadera información que tendrían que dar. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, hoy. Estaba leyendo una nota de La Nación donde dice, a medida que avanza el escrutinio en Tucumán, Cano permanece arriba de Mansur por 2 puntos. Bravo, dije yo. Bueno, finalmente encontraron las pruebas del fraude. No, lo que pasa es que recién se ha escrutado el 41% de las mesas, y las mesas que se han escrutado no son las mesas de la zona norte, que es donde Mansur saca el 14% de diferencia de votos sobre Cano. Es decir, esto es claramente una manipulación de la información. Son las 2 urnas de Necochea. Más o menos. En realidad una urna de Necochea y otra de Claromecó. Pero bueno, si hacemos memoria, sí ha pasado esto que se ha dado en llamar el caprilismo,
Nosotros estamos asistiendo a la versión gaucha del caprilismo venezolano. Gritan fraude, siguen gritando fraude, empiezan a actuar consecuentemente con ese fraude que solo ellos ven en contra de democracias populares, elegidas por el voto popular, constituidas, y pretenden que la ciudadanía crea a pie juntillas esto que dicen, porque en definitiva, si lo dicen los medios tienen prestigio, mientras está totalmente desprestigiada por la misma tarea de los medios. Es decir, es un poco un círculo vicioso que no vamos a poder resolver hasta que la ley de medios no esté en vigencia absolutamente y podamos acotar el poder de ciertos medios de comunicación que desinforman en lugar de informar. Seguro, sí, seguro, porque veo tanta gente indignada por las cadenas nacionales y, por ejemplo, estaba viendo una inauguración de un UPA en José C. Paz que no la transmitieron por cadena nacional y la vi en CN23 y en 360 y paremos de contar. No, obviamente, y en Canal 7 la cadena nacional es un emergente del ocultamiento de la tarea de gobierno que se hace permanentemente desde los medios hegemónicos. Es decir, vos no te hubieras enterado de un 13 y pico % de aumento a los jubilados si Cristina Kirchner no lo hubiera dicho en una cadena nacional. No te hubieras enterado de que estamos lanzando el ARSAT 2 si no lo dice Cristina Kirchner en una cadena nacional. Entonces, segunda heladera al espacio. Sí, yo digo que todavía Clarín no se dio cuenta de que si la tira de lavarropas puede decir que estamos lanzando al aire un lavarropas para lavar dólares espurios. Es decir, yo debo reconocer que hasta hace 8 años me informaba principalmente por el diario Clarín. Yo leía Clarín diariamente y solía traer alguna información de calidad, donde si le sacabas un poquito la paja y mirabas un poquito el trigo, estabas medianamente informado. Bueno, lo mismo pasaba con La Nación en los 80 y en los 90. Había información. Yo estaba leyendo en La Nación que decía que se habían presentado más denuncias sobre fraude. Y a lo largo de lo que va el retorno a la democracia del 10 de diciembre de 1983 a la fecha, no hay ni hubo denuncia en ningún juzgado del país sobre fraude. Exacto, las denuncias son mediáticas, es decir, no te vas a arriesgar a hacer una denuncia en un juzgado electoral donde en definitiva más tarde o más temprano te pueden decir, señor, usted es un mentiroso, porque los diarios le van a dar, los medios, los diarios, la radio, la televisión, porque nosotros estamos hablando de los diarios, pero no nos podemos olvidar de TN, no nos podemos olvidar de la amplificación que tienen los grupos mediáticos acerca de las noticias, que pueden ser ciertas o no, pero si lo dijo la tele o lo dijo el diario, yo lo tengo que creer porque lo escuché en la tele. No sé si está claro. Son esas cosas que yo no termino de entender y no voy a terminar de entender nunca. Como en el 2001 venían las caravanas de los piqueteros que venían avanzando hacia la capital para la gran movilización, y en la capital, en las avenidas, la gente bajaba con termos con mate cocido, con té, con café para servirles, con pan, con galletitas. Esa era la clase media que le habían tocado el bolsillo. Mal, porque este bolsillo se lo tocaron a todas las clases durante toda la historia, pero esta vez a la clase media especialmente le habían tocado el bolsillo mal. Sí, le había tocado el bolsillo de atrás y así moviendo el dedito. Claro, en realidad creo que alguna vez hace tiempo lo hablamos, el tema de la falsedad ideológica de la consigna piquete y cacerola. Piquete y cacerola estaba muy bien, las cacerolas no tenían nada que poner adentro, las únicas cacerolas que se llenaban eran las ollas populares de los piqueteros, con lo que eso significaba, es decir, vos hablás de las columnas que bajábamos, porque yo no puedo olvidar mi pasado piquetero, también corté rutas en algún momento porque no teníamos trabajo, y la verdad es que los que nos consideramos o nos considerábamos clase media en esa época, generalmente lo único que conservábamos era la vivienda, y en un momento dado nos dimos cuenta que lo único que no podíamos comernos eran los ladrillos, y que sin a luchar con los que estaban peor que nosotros, y sin duda que lo estaban, tampoco íbamos a recuperar ese mínimo nivel de vida que nos habían robado, porque al robarnos el trabajo nos habían robado la dignidad. Este gobierno ha tenido la virtud
de devolverle la dignidad a millones de personas. Desde el que cobra un salario porque trabaja en una empresa hasta el que cobra nación para poder dar de comer a sus hijos. Yo estoy harta de escuchar son choriplaneros, viven de las prebendas del Estado. Todos vivimos de las prebendas del Estado. Cuando alguien me dice, el Estado a mí no me da nada. ¿Cómo que no te da nada? ¿Viajas? ¿Tenés luz? A ver, ¿cómo que el gobierno no te da nada? Viajas en colectivo, el colectivo está subsidiado. ¿Usás la luz está subsidiada. ¿Usás el gas está subsidiado. Entonces, ¿cómo que el gobierno no te da nada? ¿Cómo que los planes sociales son prebendas? No, las prebendas son también las que recibimos de media, ponerle las debidas comillas, en forma de subsidios. Es decir, ¿cómo? Este gobierno ha tratado de nivelar, y yo no creo que haya nivelado. Soy una convencida de que este gobierno ha nivelado hacia arriba, porque el que no tenía trabajo lo consiguió, el que tenía un trabajo con el que no estaba contento consiguió uno con el que estaba más contento, el que no tenía más que una bicicleta vieja para moverse a lo mejor tiene una motito, o a lo mejor también tiene su primera. Obviamente, pero tampoco falta el que, estando en una situación precaria en el 2000-2001, a partir de 2003 empezó a elevar su nivel de vida y empezó a mirar al que no pudo elevarlo al mismo nivel que él, como si fuera un inferior. Exacto. Bueno, decime. Esa sería una de las cosas a mejorar. Yo creo que se han hecho cosas muy importantes, y que falta mucho. Por eso es tan importante, bueno, que haya una cierta continuidad, porque si no es como que hasta para uno es hartante. Yo le digo sinceramente, Patricia, antes de que cerremos por hoy, honestamente hay días en que me siento muy, yo no sé si a usted le pasa, pero me siento muy cansado, diciendo, bueno, basta, que lleguen las elecciones ya. Estoy harto de escuchar políticos en campaña, de todos, pero no estoy hablando desde el verso de la antipolítica, yo no creo en la antipolítica para nada, pero estoy cansado de la campaña. Exacto. Estamos desde febrero, creo que estamos con elecciones desdobladas en todo el... Eso es también otra treta de la derecha. Eso sí es que no nos guste. Obligar a un ciudadano a concurrir a las urnas, por ejemplo en el caso de Capital Federal, 6 veces en un año, es cansar a la gente. Aparte de otra cosa, que teniendo en cuenta que en tal provincia votan hoy, pero en la otra votan la semana que viene. En la otra votaron el mes pasado, pero les toca votar el mes que viene. Entonces es como que el clima permanente de obviamente, pero aparte del clima de campaña política no se pierde nunca, porque como al mismo tiempo están intentando socavar la democracia para deslegitimar al gobierno de turno, no me importa, en este caso no estoy hablando específicamente del gobierno de Cristina o el gobierno de Néstor, sino el gobierno de turno, para poder lograr voltearlo y que haya elecciones nuevamente, me tengo que estar posicionando permanentemente como la solución mágica para los problemas de la gente. Como siempre, tenerla en el laberinto es algo que es para agradecer, y porque sos muy simple para hablar, muy contundente, y bueno, ya no sé si te estoy tuteando o no, ya perdí la línea hoy. Gracias, Portos, muchas gracias. Por favor, gracias a usted, gracias por la oportunidad de hablar de aquello que me apasiona, la política nacional y la política latinoamericana. Es una oportunidad que nunca voy a dejar de agradecerles. Bueno, y se va a ir tomando la forma verdadera, programa a programa. Lo que pasa es que a veces yo, al no tener interlocutor aquí en el estudio, más que Roberto, que estamos todo el día juntos, es como que me voy por las ramas hablando de la actualidad. Te propongo una cosa, Patri, si te parece bien, para cerrar ya y darte las gracias por el fin de semana. Besos a Ángel. Pero, ¿qué te parece si para la semana que viene hablemos de los BRICS? Tengo opinión al respecto. Me gustaría conocer tu opinión, y creo que... Muy bien, hablemos de los BRICS. Un abrazo muy grande. Y nos vemos el sábado que viene, y el 10 de octubre nos vemos personalmente. Vamos a hacer agrandar el estudio. Muy bien, allí estaré. Un beso grande para los dos.